Buen día, compañeros. Mi nombre es Franco Fabio García González y en esta ocasión hablaremos de lo que es la traducción de direcciones de red para lo que es la IP versión 4. Primeramente hablaremos un poco acerca de lo que es el direccionamiento privado. El direccionamiento privado fue una solución para permitir que IP versión 4 pudiera extender su tiempo de vida hasta estos días. Se sabía o se conoce que IP versión 4 presenta escasez de direcciones para poder identificar a todos los dispositivos de red que se encuentran en la red, por ejemplo, de Internet. Entonces, para poder presentar una solución, bueno, pues el direccionamiento privado fue una alternativa que se utilizó para poder asignar direcciones al interior de las organizaciones. Para ello se define un documento, el RFC 1918, en donde pues están todas las especificaciones referentes a IP versión 4 para lo que es las direcciones privadas. Los equipos de infraestructura que van a poder hacer uso de estos direccionamientos privados, bueno, pues son los routers y bueno, obviamente los hosts que estén dentro de una organización también van a tener la posibilidad de hacer uso de estas direcciones privadas. Sin embargo, cuando estamos hablando de direccionamiento privado en IP versión 4, hay una restricción, que estas direcciones no pueden salir de la organización en la cual se encuentran. Entonces, los dispositivos de infraestructura en frontera, los que están entre la red pública, a la que le llamamos ahora, y la red privada, se van a encargar de evitar que esas direcciones privadas salgan de nuestra red. Con ello, bueno, pues lo que se busca es mitigar la escasez de direcciones de IP versión 4, pero bueno, con la posibilidad de que estas direcciones privadas, mediante algún agregado como lo que es el NAT, puedan acceder a esta red de Internet. Entonces, este direccionamiento privado, bueno, va a estar instalado al interior de las organizaciones y vamos a tener algo que se llama direccionamiento público, que va a estar del lado del Internet, por ejemplo. Entonces, quien se encarga de definir el RFC 1918 definió que para cada una de las clases existe un rango de direcciones privadas. Entonces, para las direcciones de clase A, tenemos el rango 10.0008. Para lo que es la clase B, la 172.16.00 diagonal 12. Y para la clase C, 192.168.00 diagonal 16. Entonces, este rango de direcciones que tenemos en estas tres clases, las organizaciones lo pueden utilizar sin tener que solicitarlo. Ya de pronto, si yo tengo esa necesidad de usar un direccionamiento dentro de mi organización, yo puedo utilizar a criterio mío cualquiera de estos tres rangos. Es por ello que seguramente los que están familiarizados con algunos servicios de internet de banda ancha, bueno, verán que los direccionamientos que proporcionan por lo general corresponden en este rango de las clases C. ¿Okay? Y bueno, va a haber un dispositivo en la frontera entre estas dos redes, tanto la red interna como la red externa o pública, que se va a encargar de definir o hacer la traducción de direcciones de red. Es decir, viene una dirección privada, quiere salir de la red, no lo puede hacer así como está. El dispositivo que se encarga de hacer NAT le asigna una dirección pública y entonces ya puede convivir con el segmento público. ¿Okay? Entonces, por lo general, bueno, pues a eso se le va a llamar
la traducción de direcciones de red o NAT. Ahora, NAT va a ser un servicio que me va a permitir establecer esa traducción de direcciones y bueno, de alguna manera el NAT me va a permitir conservar las direcciones públicas que ya se habían asignado originalmente y bueno, que se pueden retomar gracias a este funcionamiento de NAT y lo que es el direccionamiento privado. Este servicio se va a implementar en los dispositivos frontera. Entonces, ¿qué dispositivos frontera vamos a poder encontrar? Bueno, los routers por lo general o los firewalls también van a estar en algunos casos estableciendo este servicio de NAT. Entonces, básicamente ese va a ser el uso que se le va a dar al servicio de NAT. Entonces aquí tenemos un esquema en donde podemos ver el equipo frontera y bueno, tenemos una infraestructura interna de la organización y una infraestructura pública que puede estar definido desde el proveedor de servicios hasta pues lo que es el internet y pues servidores que estén en esa red de internet. Entonces, en este equipo frontera es el equipo ideal en donde nosotros podemos definir o establecer esta funcionalidad de NAT. Entonces, este es un ejemplo típico en donde nosotros podemos implementar NAT donde hay una sola salida hacia lo que es el internet. Ahora, cierta terminología que vamos a ir encontrando acerca de NAT, bueno, pues son sus tipos de direcciones que vamos a encontrar, que son las direcciones local interna, que es la dirección privada que se está utilizando un determinado host, la dirección global interna, que va a ser la dirección a la que ese host privado se le va a asignar, pero ya en el segmento público, es decir, local interna es IP privada, global interna ya es una dirección pública. Por lo tanto, esta dirección ya puede ser visible en internet y ya puede haber interacción a través de esa dirección. Y por último tenemos lo que es la dirección local externa, que es la dirección pública a la que queremos llegar, la dirección destino, y la dirección global externa, que es una vez que ya sale ese paquete de nuestra red, pues seguimos viendo esa misma dirección pública. ¿Ok? Entonces, si se fijan, aquí tenemos un paquete IP con el origen, el destino. El origen inicialmente es una dirección privada y la dirección pública del servidor al cual queremos llegar. Llega al equipo de infraestructura y dice, oye, pues con esta dirección privada no puede salir. Entonces, ¿qué es lo que hace este servicio, este router? Bueno, si tiene implementado el NAT, lo que va a hacer es tratar de convertir esta dirección privada en esta dirección pública. ¿Okay? Y entonces ya puede interactuar ese paquete pues con la red pública. Nuevamente aquí tenemos ya la interacción tanto de la solicitud como la respuesta. Tenemos un paquete con el encabezado IP, la dirección privada, origen, la dirección global, pública, destino. Llega al router, está haciendo funcionalidades de NAT, entonces lo que dice es, este IP no puede salir, se le asigna una IP pública y la dirección destino pues ya era una dirección pública, se mantiene. Llega al servidor, el servidor le tiene que contestar a quién, pues a la dirección pública que me hizo la solicitud, que en este caso es esta. Entonces el destino ahora va a ser esa dirección pública. La global interna pues sigue siendo la del servidor público. Llega al router, obviamente el router lleva un registro de qué direcciones privadas se le están asignando a qué direcciones públicas. Entonces, gracias a este registro, bueno, el router puede determinar que cuando le llegue una solicitud hacia la dirección 226, va a su tabla de NAT y entonces puede ligar que esa solicitud realmente debe de ser entregada a la dirección interna privada 192.168.10.10. ¿Okay? Y entonces hace esa traducción y le entrega esa información al host en cuestión.
¿Ok? Entonces, básicamente es así como es que el NAT funciona. Ahora, yo puedo implementar diferentes mecanismos de NAT dependiendo de las necesidades que tengo. Una primera forma en la que yo puedo hacer uso del NAT es haciendo una traducción de direcciones de red de forma estática. Es decir, aquí el administrador es el que se encarga de dar de alta cada una de las traducciones que se requieren. Otro característica de este NAT es que la traducción va a ser de 1 a 1. ¿Qué quiere decir? Que por cada dirección privada voy a tener una dirección pública. ¿Okay? Entonces, en todos sus puertos, esa IP privada va a mapear a una IP pública. Entonces, esas son dos características que vamos a encontrar en el NAT estático. Por lo general este mecanismo se utiliza para cuando tenemos un servicio en la red interna y queremos que ese servicio sea visible desde la red pública. Entonces, este NAT estático es una forma en como yo puedo hacer visible mis servidores desde la red interna. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos que la dirección 1010 mapea a la 209, que ya es una dirección pública, 165, 200, 226. Y la dirección 1011, pues a la 227, y la 1012 a la 228. Entonces, yo estoy haciendo esa asignación de forma estática. Sin embargo, bueno, este mecanismo, al ser de 1 a 1, si yo lo mantengo para todas las hosts que tengo en mi red, pues realmente no estaría preservando direcciones IP versión 4. No estaría mitigando esa escasez. Entonces, este NAT estático es como para casos especiales en donde tengo yo algún servicio de servidor. Por ejemplo, aquí tengo un servidor, una máquina en internet, quiere hacerle una conexión de tipo SSH a la dirección que vemos en internet, que es la dirección pública. Obviamente esa petición llega al equipo frontera que está ejecutando NAT y entonces puede determinar que a partir de esta dirección pública al que queremos comunicarnos realmente es a la dirección 198, 192, 168, 1010. ¿Okay? Entonces este es el NAT estático. Luego tenemos otro mecanismo que es el NAT dinámico. Este NAT dinámico lo que hace es que uno como administrador define un intervalo de direcciones públicas bajo las cuales el servicio de NAT va a poder asignar de forma dinámica conforme se vayan solicitando esos servicios de NAT. ¿Okay? Entonces, eh, entonces yo tengo un intervalo de direcciones, por ejemplo, desde la 226 hasta la 230. Entonces yo le digo al NAT, sabes que tienes este conjunto de direcciones y tú velos asignando conforme vayan llegándote peticiones. Obviamente el NAT conserva una tabla en donde se están registrando esas asignaciones dinámicas por un tiempo corto, de tal forma que si ya no se está haciendo uso de esa traducción, esa dirección se libera para que cualquier otro host pudiera hacer uso de esa dirección. Ahora, un problema que pudiera haber es que yo tengo muchas hosts detrás de mi red, en mi red interna, y que tenga un número muy limitado de direcciones públicas. Entonces, posiblemente va a llegar un momento en el que no va a haber IPs públicas para permitir la salida de las solicitudes. Entonces, en ese caso, pues si se acaba el rango, entonces ya las nuevas solicitudes no se van a atender. ¿Ok? Entonces, pero esta es una traducción de NAT dinámico. Luego tenemos lo que es la traducción de direcciones de red, pero con puerto o PAT. Traducción de direcciones de puerto. Aquí lo que se hace es que, bueno, si yo tengo una IP o pocas direcciones IP públicas, yo lo que puedo hacer es, además de hacer la traducción de direcciones,
incluir el número de puerto para poder distinguir entre una solicitud de otra de un host y otro. Entonces, el PAD, a lo que le llama Cisco PAD, nos va a permitir hacer un mejor uso de una mejor administración de las direcciones públicas con las cuales contamos. Entonces, aquí el PAD ya hace uso de lo que es el número de puerto como un identificador adicional. Entonces, a esto también lo podemos llamar NAT con sobrecarga. ¿Ok? Entonces, sí hay ciertas diferencias entre el NAT dinámico y el PAD. En el NAT dinámico, bueno, pues la asignación es de toda la IP a ese host en ese momento. Y en el PAD, bueno, nada más le estoy asignando una porción de una IP y sí le estoy asignando exclusividad del puerto por un tiempo determinado. Entonces sí hay diferencias entre NAT dinámico y PAD. ¿Qué beneficios tenemos con el NAT? Bueno, algunos beneficios. Bueno, primeramente es el que hasta este momento seguimos haciendo uso de IP versión 4. Ese es el principal beneficio con el NAT. Algunos, bueno, pues que conservamos el esquema de direccionamiento legalmente registrado. Esto es que vamos a poder hacer uso de direcciones IP en este caso privadas, sin ningún problema. Aumenta la flexibilidad de las conexiones a la red pública. Proporciona coherencia a los esquemas de direccionamiento de la red interna y bueno, proporciona algunos mecanismos de seguridad, como cual, bueno, pues que direccionamiento interno no es tan fácil conocerlo desde el exterior. Entonces eso brinda cierta seguridad, lo del manejo de las sesiones. Obviamente hay que tener una sesión para poder hacer uso del NAT. Algunas desventajas, obviamente, por los equipos que se encargan de estar haciendo la traducción de cada uno de los paquetes que va generando cada uno de los hosts de cada una de las aplicaciones interiores a ese host, pues obviamente hace que cada paquete tenga que haber una traducción y eso pues le genera cierto procesamiento adicional que antes no existía a los equipos de frontera. Entonces ahí va a haber un deterioro en el rendimiento. La funcionalidad de extremo a extremo y el seguimiento IP de extremo a extremo obviamente se van a complicar hacer ese seguimiento o un diagnóstico de extremo a extremo. Cuando estamos hablando de generar túneles de comunicación, bueno, de alguna manera el NAT nos va a representar algún problema y pues las sesiones se pueden llegar a perder por el estar haciendo uso de lo que son los puertos y todo. Entonces si pudiera tener cierta afectación el uso del NAT en la navegación. Ahora, ya hablando de las configuraciones, ¿cómo podemos hacer las configuraciones, por ejemplo, del NAT estático? El NAT estático, si recuerdan, es el NAT de una IP privada a una IP pública. Entonces, lo primero que tenemos que estar es en el router frontera y utilizar los siguientes comandos: IP NAT inside source static, en este caso, nuevamente IP NAT inside source static, y indicamos la IP privada y cuál es su correspondiente IP pública. ¿Ok? Entonces, por cada IP privada, una IP pública. Si yo quisiera definir más asignaciones estáticas, bueno, pues tendría que repetir este comando con sus respectivos cambios en los valores, ¿no? Con esto ya definí un NAT estático. Hace falta validarlo o activarlo. Para poderlo activar, le tengo que decir al router qué porción de la red es interna y qué porción de la red es externa. Entonces, por ejemplo, aquí esta interfaz serial 0 diagonal 0 diagonal 0 es una red interna y por lo tanto tengo que entrar a esa interfaz e indicarle que es IP NAT inside. Y luego
esta interfaz, la serial 0, diagonal 1, diagonal 0, es una red externa o pública, y entonces tengo que ir a esa interfaz y indicarles IPNAT outside. Ya cuando tengo estos dos parámetros configurados en conjunto con las NAT estáticos, entonces el router ya está en posibilidades de establecer la traducción de NAT estático. Entonces, este cliente con esta IP se quiere comunicar a esta dirección pública, que es la que yo definí en la instrucción. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a llegar a través de ruteo, pues va a llegar a este router frontera, que es quien atiende esta subred, y cuando vea que es una IP pública y que quiere entrar a la red interna, ve sus tablas de NAT y dice, pues esta IP pública va a esta IP privada, y entonces se le asigna esa comunicación al servidor. ¿Okay? Entonces, básicamente es lo que se realiza al momento del NAT estático. Si yo tuviera necesidad de hacer ciertos diagnósticos o verificar cómo es que se está llevando las traducciones de NAT, pues yo puedo poner un show IP NAT translations, y aquí nos va a indicar pues cuántas traducciones están establecidas. Entonces, por ejemplo, aquí me está indicando que hay una traducción de una IP pública a una IP privada, y no me está indicando pues más información. ¿Por qué? Porque esta, al ser una comunicación estática, ya está configurada aun cuando no está activo. Aquí vemos que mantenemos lo que es la dirección privada, pública y privada, y cuáles las direcciones globales externas. Entonces, esto es porque ya hay una sesión en ese momento activa que está haciendo uso de esta traducción. También podemos ver ciertas estadísticas con este comando, show IP NAT estadísticas, en donde pues nos indica cuántos tipos de NAT tengo yo definidos y si hay o no coincidencias con estas reglas. Ahora, para el NAT dinámico, esto es para cuando yo ya tengo pues no servidores, sino diferentes hosts a los cuales quiero dar servicio, y tengo un conjunto de direcciones públicas ya asignado. Bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Primero tengo que generar una etiqueta o un nombre en donde defino lo que es el pool de direcciones válidos. Entonces, eso lo hago con el siguiente comando. Le doy IP NAT pool, un nombre, le puedo poner NAT dinámico, por ejemplo. La primera dirección pública, espacio, la última dirección pública asignada. Es un intervalo de direcciones. Entonces, una vez que ya definí ese intervalo, le indico la palabra netmask y la máscara de esa subred. ¿Okay? Obviamente estos parámetros nos los proporciona nuestro proveedor de servicios, o si yo gestioné directamente con el organismo de asignación de direcciones, bueno, pues estos valores se me asignaron ya. Ahora, ya una vez que tengo definido el intervalo de direcciones, ahora debo definir o clasificar quiénes tienen acceso a ese uso de direcciones públicas. Entonces, para ello voy a tener que hacer uso de una ACL, una lista de control de acceso. Entonces defino un access list, un número de access list, permit, y que permite una determinada subred, un host, o de acuerdo a las necesidades que yo tengo. Entonces defino quién sí va a tener acceso a hacer la traducción a través de ese pool que yo definí. Y por último, bueno, debo de asociar estos dos comandos con este tercer comando que se llama IPNAT inside source list, glist, por la que acabo de generar. Pool, ¿qué pool? Pues el que acabo de generar. ¿Ok? Entonces ya aquí estoy asociando estos dos comandos a través de este tercero. Y por último, no olvidarnos de que tenemos que indicar qué interfaces son internas y qué interfaces son externas. Una vez que ya esté todo esto definido, entonces tenemos configurado nuestro NAT dinámico que va a funcionar de la siguiente manera. Supongamos que tenemos una infraestructura interna, tenemos nuestro router frontera y la infraestructura pública. La máquina 1010
tiene necesidad de acceder al internet, llega al router frontera con NAT habilitado y dice, bueno, tú tienes un paquete con la IP privada, no puedes salir, sin embargo yo hago NAT y te voy a dar acceso, obviamente de acuerdo a la ASL que definí, te voy a dar acceso a lo que es una IP pública para que pueda salir. Entonces a la 10.10 le asigna a la 2.2.6. Luego llega otra máquina, la 11.10. Igual no puede salir con esta IP, te voy a asignar la 2.2.7. Y entonces eso lo registra en su tabla de NAT el router. Como es un NAT dinámico, a estas traducciones tiene una etiqueta de tiempo de validez, no es perpetuo. Una vez que el tiempo caduque, obviamente estas direcciones públicas se liberan y pueden ser asignadas a alguna otra dirección IP que lo requiera. Ahora, ¿cómo sería la respuesta? El servidor le contesta a la 2.2.6, vamos a la tabla de NAT dinámico y dice a la 2.2.6 es la 10.10. Entonces se le asigna esa comunicación a la 10.10. El mismo servidor o otro le contesta a la 2.2.7, dice a la 2.2.7 es la 11.10. Le asigna la comunicación a la 11.10. Entonces, el router o el firewall que tenga el NAT habilitado es el responsable de hacer este seguimiento de la traducción de direcciones. Nuevamente, ¿cómo puedo verificar? Pues el Show IP NAT Translations, ahí nos indicaría las traducciones que están realizando. O si quiero ver estadísticas, pues Show IP NAT Estadísticas. Y aquí, por ejemplo, me está indicando que tenemos dos NAT dinámicos definidos. Está un pool de direcciones con un nombre que se llama NAT-pool 1 con su máscara y el rango de direcciones públicas asignadas a ese pool. Ahora, ya vimos el NAT, ya vimos el NAT dinámico, NAT estático, NAT dinámico, y ahora vamos a ver cómo es que se configura el PAT. El PAT yo lo pudiera implementar de dos formas. El PAT con una única dirección o el PAT con un intervalo de direcciones. Este ejemplo que estamos viendo aquí nos indica el PAT pero con un intervalo de direcciones. Pocas direcciones le van a dar servicio a muchas IPs. Entonces, ¿cómo se configura? De la siguiente manera. IP NAT pool es el comando. Le asignamos un nombre, en este caso le ponemos la palabra NAT-pool 2 y definimos el intervalo, la primera IP pública, la última IP pública, netmask y la máscara correspondiente. Entonces, ya definí aquí un pool. Luego defino una ACL que me permita, pues, a mi rango de IPs internas, y así lo decido yo, puedan tener acceso a ese pool de direcciones. Y por último ligo estos dos comandos con este tercero, que le pongo IPNAT inside source list. ¿Qué list? Pues la 1 que acabo de generar. Pool, ¿qué pool? Ah, pues el pool que acabo yo de generar. Y al final, esto es lo que lo va a hacer PAT, el que yo le pongo la palabra al final, overload. Es decir, utiliza la sobrecarga o en los números de puerto. Y por último, bueno, pues ¿qué nos faltaría? Definir cuál es la red interna, en este caso la sería el 0000, sería la red interna, y IPNAT inside, y la red externa pues será la 010, sería IPNAT outside. ¿Okay? Pues ya teniendo estos valores, ya puedo definir un PAT o traducción de direcciones de puerto con un intervalo de direcciones. Ahora, ¿cómo lo haríamos si fuera con una única dirección? Es decir, con la dirección que ya me está proporcionando el proveedor de servicios o con el que me estoy comunicando con él, además con esa misma dirección quiero yo hacer PAT. Bueno, primeramente tengo que hacer la lista de control de acceso, porque recuerden, tenemos que clasificar quién sí tiene acceso a esa traducción. Luego, utilizo el siguiente comando, IPNAT inside source list, le indico el número de la lista que yo haya definido anteriormente, y en vez de decir pool, voy a decir interfase. Obviamente, ¿qué interfaz? Pues la interfaz que da hacia el proveedor de servicios. Interfase serial 0, diagonal 1, diagonal 0.
y al final le agrego la palabra overload. Y con esto le estoy indicando que con la misma IP que tiene el router en su interfaz que da hacia la red pública, con esa misma IP haga la traducción de direcciones por puerto. Obviamente faltaría pues decir cuál es la red interna y cuál es la red externa. ¿Okay? Entonces, ahora, ¿cómo funciona el PAD? Ya lo mencionamos, pero gráficamente aquí lo podemos observar. Aquí tenemos dos solicitudes. Tenemos lo que son los encabezados IP en conjunto con lo que sería la capa de transporte. Tenemos que, por ejemplo, la dirección PC1 hace una solicitud al servidor 1 con la dirección privada 192.168.10.10 y el puerto de origen aleatorio 1444. Llega al router y dice, no, tú no puedes pasar, es privada. Sin embargo, estoy haciendo NAT y te voy a convertir en una IP pública. Entonces, esta privada la convierte a esta pública. El puerto origen, verificas la disponibilidad de este puerto y si está disponible, le asigna el mismo puerto origen. Entonces, ya se envía esa solicitud hacia internet. Llega una nueva solicitud, llega la IP 192.168.10.11 con esta dirección de puerto aleatorio origen. Llega al router y dice no puedes pasar, pero estoy haciendo nada, te voy a asignar una IP pública. Se fijan, le asigna la misma IP pública. Luego el puerto dice, estás utilizando el 1444, ¿qué te voy a poner? ¿Sabes qué? El 1444 ya está asignado, pero tengo el 1445, entonces te voy a asignar el 1445. ¿Ok? Y obviamente esta información se está alimentando una tabla de NAT. Entonces, cuando llega a la 1010 con la 1444, pues la convierto a la 225.1444. Y cuando llegue la 1011.1444, la convierto a la 225.1445. ¿Ok? ¿Qué pasa con las respuestas? Una vez que le llega una respuesta a esta IP con este número de puerto de origen, más bien destino, bueno, lo que pasa es, vamos a la tabla de NAT y se verifica que cuando llega a la 1444 se le asigna a la IP 1010 y cuando llega una respuesta con puerto destino a la 1445, de acuerdo a la tabla de NAT, se le asigna a la 1011, 1444. Entonces, de esta forma es que el PAD puede con una misma dirección IP distinguir entre una sesión y otra a través de la dirección de puerto origen. ¿Cómo podemos verificar? Pues unos comandos, show IP NAT translations y bueno, el de estadísticas. Ahora, hay un caso en donde yo quisiera que cuando una solicitud que me llega por la interfaz pública a un puerto en especial, yo reenviárselo a una IP interna especial, como por ejemplo, pues eso puede ser muy utilizado en algunas oficinas remotas, en donde por ejemplo pues queremos tener acceso a una cámara IP, por ejemplo. Entonces, no le voy a asignar toda la IP pública a ese dispositivo, sino solamente le voy a asignar un puerto para poder yo acceder desde el internet hacia ese servicio que tengo necesidad por revisar. Entonces, a eso se le llama reenvío de puerto y me va a permitir alcanzar algunos dispositivos en un puerto en especial. Esto lo podemos hacer pues en equipos de las oficinas que tenga una organización en un portal web, por ejemplo, me van a pedir estos valores. Eh, un servicio, cómo identificar el servicio, un nombre,
¿Qué puerto externo es al que yo quiero acceder? En este caso el puerto 80. Cuando yo le pregunte al puerto 80 con este IP, quiero que se lo envíe a este IP con este puerto interno. ¿Ok? Entonces, si llega la 209.165.200.225 en el puerto 80, quiero que se lo dirija directamente al servidor. ¿Ok? Entonces, eso es lo que estaríamos haciendo en este formulario a través de un portal web que tiene este router de oficina. ¿Cómo lo haríamos en un router Cisco? Bueno, definimos el siguiente comando. ¿Qué es lo que queremos hacer? Que cuando alguien acceda a nuestra IP pública en el puerto 8080, lo redirige a un servidor en especial con este IP. Entonces, utilizamos el comando ipnat inside source static. En este caso indicamos que es un servicio TCP. Para cuando que sea reenviado a la 192.168.10.254, es la IP privada, en el puerto destino interno, y espacio la IP pública, y en el puerto público destino que queremos atender. Entonces, que el 8080 de esta IP pública se traduzca a la IP privada en este puerto. ¿Okay? Eso es lo que está haciendo esta instrucción. Y por último, definimos cuál la red interna y cuál la red externa. ¿Okay? Entonces, para eso nos va a servir el reenvío de puertos a un puerto y a una IP en especial. Ahora, bueno, pues IP versión 6, cuando surgió dijimos, por fin ya no vamos a tener NAT, porque pues sabemos que el NAT es una sobrecarga sobre los equipos, procesamiento, etcétera, etcétera. Entonces, nos vamos a olvidar de NAT y ya. Pero no es tanto así. NAT, sí, podemos utilizar su misma estrategia para poder hacer una traducción de direcciones de red, pero entre IP versión 4 a IP versión 6. Entonces, todavía a NAT le podemos hacer dar uso, pero bajo esta nueva estrategia. Ya no tanto como para un direccionamiento privado y público. De alguna manera en IPv6 no vamos a utilizar NAT para eso. Entonces, hay algunas direcciones locales únicas que se le llama ULA, que están definidas dentro de los esquemas de direccionamiento de IPv6, en donde pues desde el rango, desde la FC00 a la FDFF, tenemos el rango definido para las redes ULA. Estas direcciones locales únicas tienen un documento en donde están toda su especificación, que es el RFC 4193. Y bueno, pues las podemos definir como algunas direcciones de IPv6 locales. Y bueno, así es como nosotros estaríamos trabajando con el NAT de IPv6. Entonces tenemos un router, en este caso es el router nuevamente frontera, que está implementando el NAT 64. ¿Qué quiere decir? Que cuando tenemos una comunicación de una red IPv6 a otra red IPv6, bueno, pues no va a haber necesidad del NAT, ¿no? Ahí la comunicación va a ser sin traducción. Pero si tenemos que comunicarnos de IP versión 6 a IP versión 4, entonces ahí va a haber una traducción de direcciones, en este caso a nivel de protocolos, y entonces este router frontera es el que va a permitir establecer ese tipo de traducción. ¿Ok? Bueno, pues algunos comandos que nos pueden servir para la resolución de problemas, ya los hemos comentado. El show IPNAT estadísticas o show IPNAT translations son los que nos van a permitir. Obviamente también los comandos debug nos van a permitir ver en tiempo real esas traducciones, aunque hay que tener cierto cuidado con su uso.
Si por ahí de alguna manera, pues hay información que nos está impidiendo visualizar perfectamente si se está haciendo la traducción en este momento o no, pues podemos darle un clear a esas estadísticas para poder eh, pues verificar que sí se esté haciendo la traducción en el momento, ¿no? Los de Bujipenat, aquí se fijan, pues qué salida nos muestra, nos indica que el origen, por ejemplo, el S, es una dirección privada, la 1010, y la está convirtiendo en una IP pública y el destino es una IP pública. Y luego nos está indicando que el origen es una IP, en este caso público, ¿no? La respuesta, y el destino es una IP pública, pero que está convirtiendo en una IP privada. Entonces, si se fijan, aquí estamos haciendo el seguimiento de lo que de las traducciones que están llevando en el momento. ¿Ok? Y bueno, los invito a que participen en el foro si tienen alguna duda con respecto a esta explicación o alguna otra con respecto al NAT. Los invito a participar en el foro y bueno, pues muchas gracias por su atención.